como les venía diciendo, una red de display es una cantidad de sitios asociados o una cantidad de aplicaciones asociadas a un proveedor de contenido el cual dispone de poner pauta en estos sitios. Si yo soy dueño de un sitio de una aplicación, básicamente yo lo que hago es tener un revenue share. Cada uno de los banners, cada uno de los videos que se muestren como publicidad dentro de mi sitio, de mi aplicación, me va a traer a mí un beneficio. Hay que entender también un poco los modelos de monetización en ese caso, tanto de sitios para aplicaciones, en especial las de aplicaciones. Las aplicaciones son un mundo bastante complejo en ese lado y básicamente hay que tener un poco más como claro sobre cómo funciona el cuento. Las aplicaciones tienen distintos tipos de monetización. La primera, y que la más sencilla, es cuando yo pago por la aplicación. La aplicación, pues obviamente si pago por ella no quiero que me pongan pauta. Pero en otro modelo, en otro tipo de monetización de aplicaciones, lo que nosotros hacemos es, la aplicación es gratuita, pero puedo poner pauta dentro de la aplicación. Algunas de las aplicaciones más exitosas en este sentido tienen un lifetime value. Entonces, hay que entender varios de métricas en este caso. ¿Cómo funciona el lifetime value para esto? Yo pago por una aplicación, digamos, pago $2, $1 por una aplicación, la tengo en el celular. Ya, yo como dueño de la aplicación ya me gané eso. Me $1 o $2. No, bueno, les no poner pauta, obviamente, porque pues eso sería ofensivo con el usuario final. Pero por otro lado, hay una versión de aplicación que puede ser gratuita. Y en esa aplicación gratuita yo puedo poner pauta. En esa pauta que sale, yo gano. La persona que provee la pauta también gana. Y el usuario, pues, tiene una aplicación gratuita, entre comillas. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros logramos conservar al usuario durante un periodo de tiempo importante, el lifetime value, lo que vemos es que un usuario, digamos, efectivo, bien enganchado con la aplicación, me puede generar más retorno de inversión a largo plazo que el usuario que paga directamente la aplicación completa para que le salga sin pauta. Entonces, ahí es donde empieza la red de display como a dividirse en dos. La primera parte de la red de display es todo lo que pasa al interior de la aplicación, el sitio, y otro es todo lo que hace uno como un anunciante para optimizar la pauta. Entonces, en ese lado es una red que se optimiza en dos sentidos. No es un Google Search, no es un Facebook, donde lo que está, está. Y es o el usuario te busca o el usuario cumple como las condiciones para que se le muestre la pauta y desde ahí es como funciona el cuento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Para entenderlo pues un poco más aterrizado. Las redes de display, o digamos la mayoría de Internet, está cubierto por una cantidad de tipos de pauta. Google, aquí en Colombia está ICCK, que es la red de pauta del tiempo, está Smart, está Orange, hay una cantidad de sitios y todo. No hay una sola red de display que uno diga es que yo puedo tener absolutamente todo la cobertura de Internet en cuanto a aplicaciones y sitios. Hay micro redes de display. Hay otras de red display mucho más masivas, como la de Google. Y ahí es cuando entonces empieza uno a complejizar el cuento. Entonces, eso es como para dejarlo ahora y para que entiendan un poco el concepto de las redes de display. ¿Qué es en realidad importante cuando uno pauta en Internet a nivel de sitios o aplicaciones? Creo que una de las preguntas más antiguas que hay cuando uno trabaja con clientes es ¿en dónde está saliendo mi pauta? ¿En qué sitios está saliendo mi pauta? Y eso es una pregunta completamente errónea en este momento tecnológico en el que estamos. Es porque básicamente lo que han hecho empresas como Google y bueno, todos los proveedores que hay ahorita de pautas y de microredes, como les he dicho, es recaudar información de los usuarios. En ese recaudar de información de los usuarios, empieza uno a darse cuenta que hay como todo lo que uno hace en Internet, todo ese contenido que uno lee gratis, en realidad uno está pagando con eso, uno está pagando por ese contenido de una u otra manera. Y la moneda más común son los datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Google, por ejemplo, tiene un servicio que es Google Chrome, que es gratuito. Tiene el sistema operativo Android, que es gratuito también, además, y casi que cualquier persona puede usar Android para montar lo que sea que quiera montar ahí. Pero por debajo eso tiene un trasfondo, y es la primera vez que ustedes prenden un dispositivo Android o la primera vez que ustedes abren Google Chrome, lo primero que les va a pedir es póngame su cuenta de correo, su cuenta de Gmail. Y ahí en ese momento es cuando yo empiezo a pagar en realidad por la aplicación.
Y yo empiezo a pagar en el sentido de, estoy poniendo a disposición mis datos. Entonces, lo que ha hecho Google con estos sistemas, digamos, gratuitos de información, como Google Chrome y como Android, es capturar información de los usuarios, por medio de darles algo gratuito y recibir algo a cambio. Esa información en realidad no es oculta. O sea, uno puede ver en realidad Google cómo lo tiene uno fichado. En ese cuento, en ese fichaje que hace, si ustedes se quieren ver cómo Google los tiene a ustedes puestos, entren a google.com y busquen Google Ads Settings. Y de los primeros resultados que va a salir de Google los va a mandar a una página dentro de su cuenta donde les va a decir exactamente Google cómo los tiene a ustedes localizados. Usted es un hombre de 34, 45 años, lo estamos persiguiendo con este tipo de pauta, esto es lo que usted consume en Internet, este es el tipo de contenidos que usted navega, y esa es la misma información que uno usa para hacer pauta. Cuando yo entro a plataformas como Google Ads, como Facebook, porque Facebook hace exactamente lo mismo, entonces yo digo, venga, búsqueme personas con intereses en estudiar curso de marketing digital, estudiar un curso de marketing digital. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Tengo acá una pregunta de Santiago López Vélez, que pregunta Google Ads, ¿qué? Si me puedes precisar un poco más a qué te refieres con Google Ads, ¿qué? Te puedo responder, creo que más efectivamente. Voy a ir siguiendo mientras me ayudas a precisar un poco más la pregunta. Entonces, lo que pasa con esto es, básicamente, me perdí. Ya, Google lo que hace es capturar información, Facebook lo que hace es capturar información y con esa información nos devuelven a nosotros pauta. Entonces, lo del seguimiento que acabas de seguir, sí, Google Ads, aquí me están acabando la pregunta, lo del seguimiento que acabas de decir. Google Ads es lo que antes se conocía como Google AdWords. Google AdWords se dejó de llamar Google AdWords hace un par de años, ahora se llama Google Ads y es la plataforma básica de pauta de Google. Ahí vas a encontrar pauta en Google Search, el buscador de Google, la red de display de Google, sitios asociados a Google, aplicaciones asociadas a Google que muestran pauta de Google. Encuentras YouTube, encuentras las campañas de shopping. Las campañas de shopping es cuando tú estás en el buscador y, no sé, pones celulares Samsung y te salen como un carrete de imágenes con precios, campañas de shopping. Y campañas de aplicaciones. Son como los 5 formatos básicos de pauta que se puede hacer a través de una cuenta de Google Ads. Aparte de eso, Google tiene como una plataforma superior, que es el Google Marketing, lo que antes se conocía como DoubleClick, que son ya plataformas mucho más avanzadas de pauta. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Estamos en el proceso de introducción. Entonces, espero que haya quedado claro el cuento de Google Ads. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Google llega y dice, listo, es una persona que tiene historial de leer sobre cursos de marketing. Y yo puedo estar leyendo, no sé, sobre deportes. Pero como en mi historial indica que yo soy una persona que lee, consume y busca sobre cursos de marketing digital, me va a salir pauta de eso, independiente del sitio donde esté. Por eso les decía, la pregunta ahora no es en qué sitio sale mi pauta, sino a quién le estoy mostrando mi pauta. ¿Cuáles son los buyer personas que yo tengo detrás? Nos digo que Santiago nos pregunta acá otra vez, comentabas que podías ver cómo nos taguea Google o nos tiene referenciados a nosotros como usuarios. Sí, claro, uno puede mirarlo. Lo que les digo, básicamente entren en el buscador en Google, obviamente logueados en Google y busquen Google Ads Settings. Y el primer resultado que les va a salir de orgánico, de SEO, les va a dar información de decir, oiga, así es como nosotros lo tenemos tagueado. Lo mismo, si quieren hacer el experimento con Facebook, busquen Facebook Ads Settings y les va a decir Facebook cuál es la información que tiene de ustedes y cómo lo tienen tagueado para que cuando yo entro a la plataforma como Facebook y yo en Facebook digo, búscame personas interesadas en, sí, así como lo estás copiando, Google Ads Settings. Entonces, así como llega uno y está subiendo pauta uno en Facebook y uno llega y coloca algo como, venga, necesito personas interesadas en propiedad raíz. ¿Cómo sabe Facebook que uno tiene un interés en propiedad raíz? De todos los gustos, todos los likes, todas las interacciones que tiene uno entre Facebook. Aparte de eso, Facebook como aplicaciones de las aplicaciones más invasivas que en el celular. Pues mira también qué otras aplicaciones tengo. Entonces, si tengo una aplicación de propiedad raíz, pues obviamente voy a salir ahí calificado. Aparte de eso, usa información de WhatsApp. Creo que eso ya es un secreto a voces que todos sabemos que
información sale de WhatsApp, obviamente, de Messenger también, y de los contactos que uno tiene y del comportamiento que tienen los contactos como que uno tiene en su libreta y que son cercanos a uno. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez que le dan a uno un número de contacto de una persona y uno le añade a la libreta de contactos en el celular y, no sé, 2, 3 horas después uno entra a Facebook y le dice amigos recomendados y te sale la persona de ese celular. Claro, una de las primeros datos que captura Facebook cuando tú lo instalas en el celular es el número del celular. Entonces, ahí empieza uno a dimensionar el cuento. Es todo lo que ustedes hacen en Internet, sea con Google, sea con Facebook, capturan los datos, pero no solo Google y Facebook. Por eso estamos hablando que no solo vamos a hablar de Google, vamos a hablar de redes de display en general. Google y Facebook, a pesar de tener una cobertura supremamente grande en toda esta parte de display, de las redes de display de Google, de Internet, en cuanto a banners y video, no es la única que existe. Existen muchísimas, muchísimas más redes. Y ahí es cuando empieza a volverse más complejo el tema. Yo les decía ahora que Google tiene otra plataforma de pauta un poquito más arriba que la que se usa normalmente en Google Ads, y es la herramienta de programática de ellos. Ahora, entonces viene un nuevo concepto que intentamos revisar y es, ¿qué es programática? Programática es básicamente la compra de pauta en línea a través de una aplicación por medio de audiencias en múltiples redes. Entonces suena supremamente complejo, pero no lo es. Básicamente yo desde una sola plataforma puedo empezar a comprar redes de display de Google, puedo empezar a comprar redes de display de Microsoft, de AppNexus, de Ataxu, no sé, cantidad de plataformas que hay ahora en Internet. Para que se den cuenta el tamaño del negocio, hasta los sitios de adultos tienen su propia plataforma de programática donde venden públicos y donde venden información para uno poder pautar a ese tipo de contenidos. Y los contenidos, pues obviamente ese tipo de redes son mucho más abiertas a cosas como apuestas, como medicina, medicamentos, cosas que normalmente pautar en otro tipo de redes más, no digamos legales, sino visibles, es un poco más complejo. Creo que a todos les ha pasado cuando están en el celular y tienen un jueguito en el celular y se les acaban las vidas y les dicen, listo, venga, le vamos a regalar una vida más. Entonces, venga, veas este video. Todo ese tipo de redes son redes de display. Y hay redes, lo que les digo, hay redes pequeñas, hay redes privadas, hay proveedores muy específicos y hay otras muy grandes, muy abiertas como las que son Google, más que todo las que se consiguen por Google Ads. Ya si ustedes se quieren subir, digamos, a la plataforma arriba de Google, ya el costo es distinto porque ya dicen, no, usted es una agencia, usted ya viene con algo. Entonces, ahí es donde entra la parte de inventario. Saben que no había visto acá que en Instagram me estaban preguntando varias cosas. El inventario. Entonces, lo que hace uno es, cada una de las redes tiene unos inventarios específicos. Hay otras redes que compran de otras redes y eso vuelve un universo supremamente grande en ese lado. Sí, pero la privacidad de los mensajes aún sigue vigente, más no hay privacidad en Messenger y la API que dice David Piracón, sí, en Instagram. La privacidad de los mensajes en WhatsApp aún sigue vigente, sí. Yo tengo ciertas dudas con eso, yo te voy a ser sincero en ese lado. Yo he hecho un par de experimentos en ese caso. El año pasado hice uno, en un viaje que estaba en Miami, había cuadrado con alguien como, venga, voy a hacer esto, voy a hacer una prueba y voy a mirar qué pasa. Me inventé un viaje después del de Miami, que solo sabía esa otra persona, y por el WhatsApp empecé, oiga, no, voy para Medellín, es que el viaje a Medellín, es que yo no sé qué, Medellín, viaje, tiquetes, viaje, hotel. Cuando empecé a entrar a Facebook, me empezó a salir pauta de hoteles y tiquetes en Medellín. Otra prueba que sí lo hizo un amigo fue, lo hizo en Estados Unidos, un amigo que trabaja con pauta en Nueva York, es bien curioso. Dejó el celular así como desbloqueado al lado del televisor durante varios comerciales y empezó a tomar nota qué comerciales salían y de qué productos. Y luego comparó la pauta que le salían en Facebook la siguiente semana y había una relación, él me dice más o menos 6 de 10 en cuanto a contenidos o marcas. O sea, no necesariamente la misma marca, pero contenidos muy similares. Entonces uno lo que se da cuenta es que en realidad sí hay una escucha, es un secreto a voces. Y es bueno también conocer ese tipo de cosas. Ellos van a sacar palabras claves de ahí, obviamente, como en Messenger, como de lo que uno escribe en los walls de las otras marcas, como las otras aplicaciones que uno estén instalados en el celular. Porque al final ese es el pago que uno está dando. O sea, WhatsApp es gratuito. Y la gente todavía piensa que es gratuito y me lo están regalando, ¿no? Ellos están sacando de ahí algo. Y ese algo es
información, con quién me escribo, cuántas veces me escribo, sobre qué escribo, las llamadas también. Un ejemplo chévere es que hagan el ejemplo, la prueba uno de estos días, aunque la pauta por estos días ha estado baja en general en todo, pero hagan llamada de voz por WhatsApp y traten de mencionar un tema así reiterativamente y se van a dar cuenta que la pauta va a empezar a como inclinarse un poco más la báscula hacia ese lado. No quiere decir que sea un mundo, digamos, para uno prevenirse y decir, no, pues me voy a desconectar de todo. No, es bueno entenderlo como usuario y es bueno entenderlo, obviamente, como agencia o como proveedor de Internet, proveedor de servicios de Internet, más que todo de pauta. Es para entender para dónde va el cuento. Y es lo que comentaban ahora, inventario. El inventario no solo es los sitios donde sale, sino el inventario de público que yo tengo. Porque la pauta de display tiene esos dos complementos. Uno es donde salgo y otro es a quién le muestro. Yo puedo tener muchos sitios, pero si nadie me navega no hago nada. Puedo tener mucha gente, pero mis sitios son poquitos. Ahí entonces va a ser muy difícil poder segmentar muy bien la pauta. Entonces, bueno, Amazon. Amazon también es un proveedor de first party data gigante además. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas redes de display? Ya no solo se trata de poner pauta y de hábitos, sino que también empiezan a aparecer empresas con un juego distinto. De proveer, ojo, no datos, audiencias. Entonces, uno de esos, creo que algunos acá habrán escuchado de algo que se llama Amadeus. Amadeus es una de las centrales de datos de turismo en el mundo. O sea, si ustedes compran un tiquete, obviamente hoy no van a comprar un tiquete, ustedes van a comprar un tiquete hoy a, no sé, Japón, para el 20 de mayo del 2021. Ese asiento de ustedes queda reservado en cualquier parte del mundo. O sea que si alguien en Moscú trata de comprar ese mismo asiento de ustedes no va a poder, porque hay una central de información que dice, oiga, ese asiento, un viaje a Japón, no sé, de XX parte, para el 20 de mayo ya está lleno, porque Felipe Núñez lo compró. Listo. Lo mismo pasa con la hotelería. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez que cuando compran tiquetes en línea y les llega la notificación a su correo, como la factura, automáticamente Google Calendar le separa a uno y le dice, usted se va a quedar en tal hotel, tiene que salir al aeropuerto, Toda esa información por debajo, uno de los proveedores se llama Amadeus. Amadeus tiene digamos, una empresa paralela, prima, que se llama Sorgen. Y básicamente lo que hacen ellos es vender audiencias basados en la información de turismo y de viajes que tienen. Entonces yo puedo decir, oiga, necesito personas con tiquetes a Nueva York en los próximos 6 meses que vayan a viajar a turismo. Entonces, ¿cómo sabe uno que una persona va a turismo? Porque se queda más de 8 días, porque probablemente tiene un hotel middle, no tanto high cost, y tiene ciertas características donde dices que no acostumbra a viajar a Nueva York. Esto es una cosa una vez en la vida. Entonces él dice, listo. Entonces no me cogen solo a mí, que soy este usuario que tiene este comportamiento, sino que cogen todos los usuarios que tienen y le dicen a uno, listo, vea, aquí tiene una audiencia de 30,000 personas y eso se está alimentando constantemente de todas las personas que están haciendo estas compras. Conéctele sus plataformas de pauta y vamos a perseguir en Internet a las personas que tienen eso, porque necesito que las personas que viajen a Nueva York en ese tipo de viajes vean la publicidad de mi restaurante. Entonces, eso es otra forma donde entonces las redes de display se empiezan a potencializar. Y es básicamente la información de lo que uno hace. Entonces, uno de esos, como les decía, es Amadeus con Sorgen. No es una pauta que sea económica en este momento, que sea barata en este momento. En realidad es un poco pricey, pero pues obviamente es supremamente efectiva. Las segmentaciones que uno puede hacer es personas que vayan para cruceros, si son viajes familiares, si son viajes ejecutivos. Un viaje ejecutivo tiene unos parámetros de comportamiento muy distintos a unas vacaciones. Entonces ahí es donde uno tiene que sacar la cabeza de las plataformas y empezar a pensar más en el comportamiento de los usuarios. ¿Qué diferencia a un usuario, por ejemplo, que se vaya de vacaciones a Nueva York, a uno que hace un viaje de negocios a Nueva York? Una persona que va de vacaciones a Nueva York, por lo general, compra el tiquete 2, 3, 4, 5 meses de anterioridad. Miró 20,000 hotel, tiene un Airbnb reservado, varios días, probablemente va con más personas, tiene tickets de conciertos. Perfecto. ¿Qué pasa con una persona que va con un viaje de negocios a Nueva York? Eso es una persona que no compra el tiquete con 2 o 3 meses de anterioridad, lo compra semanas, sino días antes. El hotel que se queda tiene unas características completamente distintas a la persona que va de vacaciones o al Airbnb. Tiene unas condiciones distintas. Entonces, ese tipo de comportamiento. Bueno, y es una persona que puede hacer este viaje reiteradas veces.
Entonces, no lo hace una vez, no sé, en su vida, sino que lo hace 2, 3 veces al año. Entonces ya es un usuario que está asiduo a ese tipo de cosas. Y de esta información, entonces ellos empiezan a segmentar, empiezan a sacar si son viajes familiares, si son cruceros, si es de descanso, o uno también puede hacer un tipo de pauta, oiga, solo las personas que estén viajando en este sitio. Entonces yo puedo decir, personas que estén en este momento de vacaciones en Bogotá, tome su audiencia. Y no es como que le vendan un paquete cerrado, sino que esa misma audiencia se va alimentando, 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 alimentando con todo lo que va sucediendo de compras a nivel de etiquetes. Ese es un ejemplo. Hay otro que funciona en Estados Unidos, que funciona en Reino Unido, que se llama Visa Advertising Solution. Para que vean el tamaño de este cuento y todo lo que se está volviendo proveer datos para poderle pautar a la gente. Uno puede llegar a Visa Advertising Solutions, que así como su nombre lo dice, es de Visa, y uno le puede decir, venga, necesito la información de todas las personas con tarjeta, pues no la información, las audiencias de personas con tarjeta o crédito en Estados Unidos, que manejen cupos de $5,000 mensuales, que acostumbren a coger Uber los fines de semana y pagan 2-3% el 2-3x de surge, que coman 2 o 3 veces por semana en la calle, y uno puede empezar a dimensionar su buyer persona. Es la única plataforma que yo conozco que tiene directa relación con el income de una persona. O sea, como saber exactamente cuánto, o si esa persona dentro de un rango de costos. Google y Facebook tienen aproximaciones similares, pero son por plataformas externas. Cuando ustedes pautan con Google en Estados Unidos, él les da un household income, como el porcentaje, según el zip code, según el barrio, él determina más o menos cuánto gana la persona. Eso es una información y además es un método estadístico, es como el DANI allá, entonces eso es como un método estadístico. Y Facebook hace exactamente lo mismo. Puede llegarle a atinar, pero la mayoría de veces es información que sacan de terceras partes y ahí se puede complicar un poco el cuento. Muy distinto cuando Visa dice, no, es que yo sé que estas 10,000 usuarios sí hacen esto, venga, péguele sus plataformas de pauta y vamos a hacerle pauta a esa gente. Es la única plataforma que yo conozco, no sé si Mastercard tenga, la verdad no me he puesto a investigar, que tiene directamente ese tipo de información. Entonces, lo que uno se da cuenta es que las redes de display no es solo la parte de mostrar pauta en Internet por mostrar en sitios o en aplicaciones. Está basado en comportamiento. Entonces, si yo hago parte de uno de estos nichos de Surgeon, de esta plataforma de turismo, y me dice, usted es una persona que viaja a Miami con cierta periodicidad, se queda más o menos tantos días, se vuelve para Colombia, usted es una persona que viaja por negocios a Miami, entonces entro dentro de esa categoría. Yo puedo estar viendo videos en YouTube de conciertos, puedo estar leyendo sobre marketing digital, puedo estar leyendo sobre, no sé, cómics, películas, y me va a salir esa pauta. Entonces volvemos a lo que les decía ahora. La pregunta ahora importante no es en qué sitios o en qué aplicaciones sale mi pauta, sino a quién le sale mi pauta. Y por eso entonces es repensar las redes de display desde ese punto de vista. ¿Cuál es mi buyer persona? ¿Cuáles son los comportamientos que determinan que un usuario es valioso o no dentro de ese universo al que yo le quiero llegar? Y que más allá de Google y Facebook existen muchísimas más plataformas. Waze también tiene un sistema de pauta, Spotify tiene uno basado por géneros, por escuchas, si es una persona que le gusta, no sé, o el reggaetón, o el indie, o la música electrónica, si escucha podcast. Cuando empieza a reunir toda esa información desde distintas plataformas, no quiere decir que las vaya uno a mezclar todas, sino que uno empieza a reunirlas y empieza a perfilar usuarios en cada uno de esos, a dando cuenta que en realidad hay una oportunidad gigante que a veces no se ha tocado, no, a veces no, la mayoría de veces no se ha tocado como debe ser. Ahora, también hay que entender el consumo de los usuarios en Internet. Y esto hay que ponerlo desde un punto de vista que es sumamente importante y es entender cómo usan los usuarios Internet. Los usuarios en Internet no compran en el primer clic que dan. Por eso, digamos que la Facebook y la Google dependencia es un peligro gigante para un negocio a largo plazo. Si uno es dependiente solo de un par de redes como Google y Facebook, uno está acostumbrado es casi que el usuario llegue a uno
y no uno irlo a buscar como uno piensa que es. O sea, es un usuario que está determinado con ciertos comportamientos en 2 redes nomás. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, como la situación que estamos pasando ahora, qué pasa con los negocios donde los usuarios dejan de buscar un servicio porque sienten que no es fundamental para ellos en este momento? Entonces tienen un tercerizado su canal de ventas. ¿Qué puede uno hacer para solucionar eso? Y no es una solución que sea como un switch mágico donde yo entonces empiezo a hacer pauta en otras redes y un día a otro se me va a inundar la registradora de dinero. En realidad eso es un proceso que es escalado, paulatino, donde uno tiene que empezar a explorar audiencias y a formarlas. Esto es lo que les decía. Un usuario en Internet no consume o no compra directamente en el último clic que da. En realidad los usuarios tienen es algo que lo que todos conocemos, el Customer Journey. Pero el Customer Journey, para uno entenderlo bien, es como un usuario desde un momento en que dice, oiga, tal vez a mí me hace falta comprar una nevera, hasta el momento que dice, venga, voy a comprar la nevera. ¿Qué pasa en todo ese proceso? Entonces, ¿dónde él se da cuenta que tiene necesidad de una nevera o que necesita cambiar su nevera? ¿Dónde empieza a leerlo? ¿Dónde empieza a buscar videos en YouTube para ver reviews? ¿Dónde empieza a comprar? ¿Cuándo empieza a comprar a precios? Miremos a ver si entonces entra a Amazon porque de pronto quiere mirar los precios en Estados Unidos para compararlos con los de su país. Empieza a leer reviews, empieza a entrar a redes de display y de un momento a otro llega y compra por Google, porque llegó entonces por una pauta que estábamos haciendo por Google Ads, por CPC. Entonces uno lo que dice, no, pues el que vendió fue Google. Y ahí es donde se queda corto entonces el cuento. Entonces, llega uno como buen director de marketing, supuestamente, y entonces dice, cortemos el presupuesto de todo, metámoselo todo a Google. Pero resulta que Google depende de que un usuario esté en un proceso de búsqueda de información. Entonces, ahí es cuando las redes de display adquieren mucha importancia y también salirse de Google, salirse de Facebook y empezar a explorar otras cosas. No digo así locamente, no, empezarlo a hacerlo a manera escalonada. Mirar cuáles redes pueden cumplir y abarcar mejor las necesidades de los usuarios. ¿Cómo hace para colocar el título de arriba? Andrés F. Buen día. No tengo ni idea. Es una plataforma que usamos acá para hacerlo. Entonces, en ese cuento, en esa historia es, cuando uno habla de pauta en display, no solo está hablando de Google, no solo está hablando de YouTube, no solo está hablando de Gmail, está hablando también de Spotify, está hablando de Waze, está hablando de el New York Times, el Tiempo.com, el Espectador, el Miami Herald, toda esta cantidad de sitios que hacen parte de los procesos de investigación de los usuarios. Amazon también tiene una plataforma de pauta interna que es como un Google AdWords chiquito, entre ellos no es de Google, es de Amazon, donde si ustedes tienen su tienda en línea pueden empezar a subir productos y ustedes han visto cuando buscan a veces cosas en Amazon, no salen solo los resultados de Amazon, sino que hay unos que dicen patrocinados. Ellos también tienen un modelo de pauta dentro del e-commerce. Entonces, es para que dimensionen el cuento y es, Internet en realidad es mucho más grande y mucho más rico que Google y Facebook. Y lo digo yo que trabajo la mayoría del 80-90% del trabajo mío es con Google y Facebook. Hay una parte supremamente importante que son las otras redes de apoyo. Y son redes además que van muy en relación a la parte de ATL. Entonces, por ejemplo, para hablarles de otro sistema de información de esto de terceros. Casi todas las aplicaciones que usan geolocalización, o sea, como Bit, Uber, Rappi, Tinder, que le dicen a uno, venga, ubíquese en una parte de la ciudad para yo mostrarle qué hay cerca. Muchas de esas aplicaciones tienen un negocio secundario que es vender audiencias. Entonces ellos pueden decir, oiga, venga, yo tengo audiencias de personas paradas en Bogotá, en Usaquén o cerca de Usaquén, donde usted puede hacer su pauta. Y hubo gente muy habilidosa, bastante visionaria con el cuento y dijeron, venga, es que nosotros podemos hacer pauta georreferenciada con la información de lo que hace la gente en otras plataformas. Entonces uno se puede pagar de herramientas como MediaSmart, como TapTap, y otro tipo de plataformas en línea para uno poder decir, venga, quiero hacerle pauta 300, 400 metros a la redonda alrededor a mi local y luego saber si esa persona llegó o no a mi local. ¿De dónde salen las audiencias? No solo salen de la aplicación per se donde hago la pauta, sino de todas estas otras empresas, aplicaciones que tienen como un negocio secundario vender las audiencias y la geolocalización de audiencias. Vuelvo y les digo, no es como que digan fulanito Pérez llegó y entró a este sitio, no.
Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta parte de geolocalización, por ejemplo? Uno puede decirle si son usuarios asiduos a esa parte de la ciudad, o si pasan por ahí, o si en realidad por su comportamiento se puede determinar que viven ahí. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Cómo cosas como Spotify, como Triton, que es todo lo que tiene que ver con podcast y emisoras en línea, como esto que les digo, TapTap o MediaSmart, son complemento a la parte de ATL. Entonces, si por ejemplo uno tiene un cliente que llega y compra una valla en el norte de Bogotá, en la 100 con 15, que es una valla que fácilmente puede valer $15,000 mensuales. Decirle a uno, venga, es que por $1,000 mensuales adicionales yo le hago un complemento adicional para hacer una georreferenciación alrededor de su valla, que no solo sea la gente que esté mirando hacia arriba, sino los que vayan en el celular también vean la pauta. O si yo tengo pauta en radio convencional, ¿por qué no hacer un complemento en Spotify o hacer un complemento en emisoras en líneas y en podcast? Y ahí es cuando empieza entonces uno a hablar de reach incremental, así como cuando uno vende YouTube como si fuera un complemento de todo lo que hace uno en televisión. Uno también puede empezar a pensar es, venga, ¿qué hacemos para complementar en todos los medios de televisión? ¿Cómo ve la gente y cómo consume los usuarios de televisión en línea? Entonces uno puede hablar de Twitch, que es donde se hace la mayoría de streaming de videojuegos. Puede hablar uno de Taxu, que es más enfocado en televisión, TV Sync en Estados Unidos, bueno, y en Latinoamérica también funciona bastante bien, que es básicamente comerciales hechos a través de streaming que están sujetos a momentos específicos de las personas. Les digo que tengo ahí un par de preguntas. ¿Quiénes compran esas audiencias? Entonces, por ejemplo, digamos que yo soy el dueño de Tinder, cualquier ejemplo. Yo soy el dueño de Tinder y yo tengo la información de toda la gente en Bogotá, cómo está geolocalizada y todo. Hay otra persona que llega y dice, venga, yo quiero montar un medio de pauta donde yo cojo la información de las personas, cómo están ubicadas dentro de una ciudad. Y, o sea, no es, vuelvo y les digo, no es que compren fulanito Pérez, no, compran son las audiencias. Entonces llego, compro las audiencias, yo como dueño de esa aplicación, de ese medio de pauta, compro esas audiencias y lo que hago es ponerla a disposición de todas las personas que quieran pautar y que quieran usar esa georreferenciación. Que esta es una pregunta que nos hacía Liliana Paola, nos pregunta quiénes compran esas audiencias. O, por ejemplo, en el caso de lo que les contaba de Sorgen o de Visa, pues uno como agencia, uno es el que las compra. El cliente le dice, no, venga, es que tengo un hotel de lujo en Quintana Roo y necesito usuarios más o menos de este tipo. Entonces uno que dice, no, pues sí, Google, Facebook, ¿qué más? ¿Dónde saco más información? Entonces uno se aproxima a Sorgen o a Visa Advertising Solutions y le dice, venga, ayúdeme con esto, necesitamos este tipo de perfilaciones, Entonces, sí, básicamente hay dos tipos de personas que pueden llegar a comprar este tipo de audiencias. Uno, como agencia, o una persona que sea dueña de una plataforma de pauta y lo que hacen son deals por debajo para poder conectar todo eso. Entonces no hay como una base de datos, como, ay, tome un Excel de una base de datos. No, en realidad eso es información asincrónica dentro de las plataformas. A ver, Creador Webs nos pregunta, ¿cómo podemos contactar a estas empresas para comprar dichas audiencias? Eso por lo general se hace a nivel de agencias. Y lo digo por lo general es porque muchas de esas plataformas tienen negociaciones mínimas. Por ejemplo, si ustedes fueran a pautar estoy pensando acá, por ejemplo, en Spotify, acá en Colombia, si ustedes fueran a pautar, lo tienen que hacer a través de una agencia, no hay una plataforma abierta. Lo mismo para Sorgen o para Visa Advertising Solutions, toca hacerlo a través de agencias, que son las que tienen como los deals así como grandes con ellos, decir, venga, yo precompro X cantidad de plata al año, pues yo me tiro el problema y yo voy y cierro los clientes que son. Entonces ahí es donde también viene el juego de las agencias, que en realidad las agencias se vuelven centrales de medios digitales, que eso es como también el futuro de la agencia digital per se, y es dejar de ser, venga, yo le hago, sino más bien, venga, es que yo también soy una persona, sí, un comercializador. Uno se vuelve un comercializador, porque eso nos lo dice Andrein 234. Uno se vuelve un comercializador de ese tipo de herramientas y un comercializador que sabe lo que está vendiendo, un asesor, un auditor, un PricewaterhouseCoopers, básicamente, pero con pauta digital. Y ese es como el juego donde va el cuento ahora, y es entender agencias como cuáles. Jason, en realidad hay varias agencias. Yo
tengo mi propia agencia, por ejemplo, y yo lo hago. Yo soy uno de los proveedores acá en Colombia, en Centroamérica, en Miami de esto. Pero en realidad es, pues sí, o sea, no solo las agencias grandes, ahorita hay agencias medianas que nos estamos metiendo en ese cuento también, porque esto era muy común que solo se dieran agencias como Carat, como PhD, como Avas, que eran los que tenían los deals grandes, pero estas plataformas, al darse cuenta que también había otro mercado por debajo de usuarios pequeños que todavía no tienen pues como la capacidad, no sé, de un Procter Gamble o de un Unilever, pero cuando uno lo suma todo se vuelve supremamente importante. Si yo no estoy mal, y alguna de las últimas estadísticas que yo me acuerdo de Google AdWords, entre el 60 o 70% de todos los ingresos que origina Google AdWords los hacen a través de inversión, bueno, sí, como anunciantes pequeños o medianos. Entonces, ahí en ese lado es donde hay una oportunidad también gigante con ese cuento. Y es, uno puede crecer o con un 20% que le da a uno el, no sé, el 70% de la facturación o un 70% o un 50% del mercado que le puede dar el triple de eso. Claro, una atención un poquito más masiva es otro cuento más distinto y es el cuento entre los clavos y las puntillas. Una cosa es vender clavos grandes de ferrocarril y otra cosa es vender puntillas chiquitas. Los clavos grandes de ferrocarril los vendes una vez en tu vida, 2 veces en tu vida, pero son supremamente costosos. Las puntillas chiquitas no le ganas casi ninguna plata, pero vendes millones. Entonces, cuando miras, el lifetime value de eso es mucho más alto que cuando vendes la unidad. Sacrificas unidad por volumen. Esa es la mentalidad detrás de esto. ¿Cómo podemos en contacto contigo? ¿No? ¿Quieres ahorita? Me puedes escribir. Ah, no, es que aquí no puedes por interno. Bueno, al final les podemos dejar un link y me escribes por WhatsApp o por Messenger o por Instagram y te paso los datos. Entonces, aquí lo importante de entender es las redes de display van mucho más allá en este momento. No es solo ver y ver banners o ir directamente a un sitio de internet y decir es que quiero salir ahí, porque eso en realidad ya es muy ineficiente. Ahora lo que estamos pensando es en comportamiento de los usuarios. Y en ese comportamiento de los usuarios es cómo puedo englobar más personas, cómo puedo sacar más información de ellos y asociarme con estos proveedores terceros, como lo que les decía, como Amadeus, como Visa, como TapTap o MediaSmart, como les contaba, para poder proveer información y complementar mis planes de marketing digital para ser mucho más efectivo en este momento. Claro, hay unos medios más afectados en este momento por las condiciones que otros, pero también hay que entender, por ejemplo, que el consumo de la parte de streaming, de podcast, de Spotify, la gente está disparado. Y es una oportunidad chévere de uno empezar a formar a los usuarios a que no solo uno está en Google o en Facebook. Y creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos a nivel de marketing digital, tanto con clientes como con mercados, es hacer entender de que la gente no navega en un solo sitio. La gente está en muchas partes, aplicaciones, tiene sus juegos en el celular, tiene los sitios que entra y lee religiosamente desde hace 20 años. TikTok tiene pauta, por ejemplo, también claro que en este momento solo está para Estados Unidos. Entonces, hay herramientas y hay plataformas que uno a veces no le pone mucho cuidado, pero en realidad tienen unos valores agregados muy grandes al final. Lo que les digo, Amazon tiene su propia plataforma de pauta y creo, no estoy 100% seguro, también tiene una parte de audiencias. Sí, el cuento, como lo dice André 234, es diversificar. Diversificar y dejar de ser tan dependientes. Tampoco digo pues como prender y apagar de un lado porque pues, se va uno de para atrás. Pero empezar a modificar los planes de marketing también para que tengan ese tipo de componentes donde no solo los usuarios que llegan a uno ya buscándolo casi que por el producto o la marca son los que compran, sino empezar a educar a los usuarios. Y esto es algo un poco controversial que alguna vez dije en la universidad hace muchos años y todavía lo sostengo, y es, en realidad, la pauta es un proceso de educación. La pauta es un proceso de educación en el sentido en que uno coge un usuario que no tiene una idea muy clara de quién le puede suplir un servicio, una necesidad, y uno empieza a contactarlo en distintas partes en Internet. Entonces, primero le llega un email marketing, porque hasta el email marketing es valioso. Y luego esa persona de email marketing vio algo en Facebook, y luego vio algo en YouTube, y luego consumió algunos sitios y leyó reviews en otros lados, y luego lo empezamos a hacer remarketing dinámico en aplicaciones, y sabemos que estaba haciendo el celular, y luego llegó y compró por Google. Entonces dijimos, no, Google es la berraquera. ¿Y qué pasa con todo lo de atrás?
Entonces, hay que entender eso, ese ecosistema, como lo están diciendo acá, hay que dinamizarlo y hay que empezar a explorar por fuera de eso. Por eso la charla de hoy y esto que les quería dar era un poco de introducción, que les quedarán más dudas que respuestas, y es que empiecen a replantearse los planes de marketing digitales por el hecho de cómo puedo llegar a los usuarios de distintas maneras, cómo puedo innovar, pero al mismo tiempo con fundamentos, que no sea como vamos a usar esta plataforma porque sí, no, sino entenderlo un poco en cuanto a cómo se mueve y cómo funcionan los datos que ustedes dejan en Internet por todo lado. Venga, entonces Andrés Felipe-891 pregunta, ¿qué presupuesto por día recomendarías para una campaña por CPC en la red de display de Google AdWords o Google Shopping? Listo. Esas son varias preguntas en una. Listo, entonces. Presupuesto para una campaña en la red de display o en Google Shopping. Bueno, primero, son dos redes distintas. Shopping está más enfocado en search. Display está pues obviamente más enfocado en sitios de aplicaciones. Yo creo que más que el presupuesto diario es saber cuánto es mi presupuesto mensual. Y hay una fórmula, digamos, para desescalar el tema. ¿Cuál es la forma? Me dan un presupuesto diario. ¿A qué te refieres con pausa? No, con pauta. Fernando Asto Cóndor pregunta, con pauta. Estoy hablando de pauta, perdón, de pronto se me escuchó mal ahí. Entonces, ¿cuánto es el presupuesto recomendado diario? Hay varios componentes. Esto es una pregunta que me hacen mucho también en los cursos y es, voy a poner un ejemplo acá. Digamos que yo quiero vender este lápiz por internet. Entonces, un lápiz que vale, voy a ponerle un precio exagerado, $1. Entonces, Google llega y me dice, venga, el costo por clic de este lápiz es de $0.1. Y uno dice, ok, es válido, hágale. En realidad, ese costo por clic para vender ese lapicero es altísimo. Este lápiz es altísimo. ¿Por qué? Porque más o menos teniendo en cuenta las tasas de conversión mundial en e-commerce, que es como del 1.35%, yo tengo que originar 100 visitas para que me compre una persona. Porque yo me estoy gastando casi, no sé, creo si la matemática me das como $10 para vender un lapicero de estos. Es muy complicado que eso sea rentable. Entonces, lo primero que yo tengo que evaluar es cuánto estoy dispuesto o cuánto es el monto por el cual estoy ganando, estoy vendiendo el producto, cuánto es la ganancia aproximada y empezar a hacer la misma fórmula de marketing 101 de 1945 de Magao Gil, es mis costos de producción más mis costos de pauta más mis costos asociados más mi costo de pauta dividido el precio de venta, y de ahí saco mi retorno de inversión real. Si no, se pega una de las fórmulas más nuevas, como el ROAS, el retorno de inversión por inversión publicitaria, y es, cojo cuánto estoy metiendo en publicidad, lo divido por mi costo de venta. Y eso me tiene que dar una rentabilidad suficiente como también para cubrir los otros costos asociados que yo tengo de producción, distribución, logística, de todo, para fiscales, impuestos y todo, para saber si mi negocio es rentable o no. Entonces, cuando tú me preguntas cuánto es lo recomendado, hay que evaluar todos esos conceptos, pero si tú me fueras a preguntar por un mínimo de presupuesto diario en este momento, al menos para Colombia, yo pensaría que entre 20 y 25 mil pesos diarios por cada red. Mínimo. ¿Por qué? Porque si uno está buscando conversiones, pues uno tiene que darle un buen margen para que eso pueda convertir al menos una persona al día. Ahora, no quiere decir que todas las conversiones en Colombia estén por debajo de los 25 mil pesos. Eso es más o menos como, pues, pucha, son como 6, 7 dólares en este momento. Lo que uno tiene que pensar en ese caso es mirar también qué es lo que estoy vendiendo. Si yo estoy vendiendo o consiguiendo leads para vender carros Maserati por internet, son leads que me pueden salir fácil en 100 mil pesos, 150 mil pesos, pero que sean leads calificados. Si yo voy a vender un carro de 600, 700 millones de pesos, pagar eso por un lead no es nada. Pero si yo estoy vendiendo un lápiz de esto, tal vez la fórmula tiene que cambiar un poco. A ver, Cervantes Sigui, soy marketer en Sydney hace 4 años y he tenido la oportunidad de pautar en muchas plataformas, he aprendido muchísimo. Sí, lo que les digo, diversificar. Y eso es una cosa que se da mucho en mercados como el australiano, como el europeo, como en Estados Unidos, y que nosotros somos muy lentos para llegar allá. Y yo no puedo entender por qué aquí la mentalidad es, si el medio no es el que mete el gol, entonces no sirve.
Y entonces cortan todo eso y nadie mete el gol. Porque no hubo jugadas antes, no hubo saque, no hubo defensa, no hubo ataque, no hubo nada. Entonces ahí se quiebra mucho el cuento. ¿Cómo le pones el tema al video? Bueno, eso te lo responde Willis, porque yo en eso no sé. La plataforma de Visa se llama Visa Advertising Solutions. Literal, se llama así. Visa Advertising Solutions, nombre larguísimo. Entonces, lo que les quería decir es que entiendan el cuento de la diversificación de medios, más que todo en estos momentos. Aprendan a leer a sus usuarios por fuera de los universos de Google o Facebook. No sea lo que nos está pasando ahora. Si somos Google dependientes, estamos llevados. La gente en este momento, las cosas que está consumiendo en Google son muy distintas a las que consumía hace un mes. Y no digo porque sea como mes a mes así, no, sino porque en este momento las prioridades de la gente son otras. Entonces, ¿qué hago para incentivar el consumo? ¿Qué pasa si no estoy consumiendo mis presupuestos de marketing digital? ¿Qué pasa si no estoy viendo los resultados que debería estar viendo? Hombre, pues básicamente es que no hemos creado la cultura, no hemos creado a los clientes, no hemos empezado a investigar estas otras formas de llegar a los usuarios. Entonces, básicamente, eso era lo que quería contarles hoy, una introducción a la parte de redes de display, que entiendan un poco y salgan de la caja de resonancia también. Se los digo también como persona que ya trabajando en marketing digital como 14 años. Me demoré mucho en realidad en entender eso. Casi creo que vine a cogerle valor a eso hace 4 o 5 años. Y eso en tiempo de internet son siglos. Entonces, es bueno que lo tengan en cuenta. O sea, hay que empezar a crear esa cultura, hay que empezar a crear ese dinamismo a la pauta, a que hay que experimentar también con medios. Obviamente controla, y les digo, tampoco es que no vaya a decir, vea, tome $10,000 para hacer una prueba en Spotify. No, no sea tan loco, pero empezar a explorar y a mirar y a meterle y a encontrar nuevos usuarios valiosos y empezar, ahorita por ejemplo, lo que les digo, el ATL es una cosa supremamente afectada, especialmente todo el out of home, todo lo que son vallas, EUCOLES, BTL, activaciones. ¿Qué va a pasar con esos presupuestos? ¿A dónde van a ir? Si tenemos en cuenta las recomendaciones por ejemplo de la OMS en este momento, es todos estos eventos masivos y todo esto, yo creo que hasta diciembre vamos a empezar a volverlos a ver. Y entonces, ¿qué va a pasar con todo eso de marketing tal? Entonces dejamos de captar esos usuarios. No, toca volverse creativos. Y la forma de volvernos creativos y las plataformas están ahí, están en internet, están a un paso. Hay que aprovecharlo. A ver, veamos, ¿qué más nos dicen? Anders Moncada, quiero un mentor que me guíe a mí, a mi empresa en el mundo digital. Bueno, pues para eso estamos acá en Smart Bimo, ¿no? Para darles apoyo en todo eso. ¿Podrías dar un ejemplo de una estrategia? Pregunta Jeff10. ¿Podrías dar un ejemplo de una estrategia de pauta diversificada con un producto específico y un buyer persona definido? Tarjetas de crédito. Black. Es un perfil supremamente estrecho. Es un usuario de este tipo. Entonces, uno, ¿qué hace? No solo las personas que estén buscando millas con mi tarjeta de crédito, salas VIP con mi tarjeta de crédito, cómo aumentar mi cupo en tarjeta de crédito, sacar una tarjeta de crédito Black o Platino. Ese es el punto de búsqueda. Luego, entonces, en Facebook, audiencias que tengan que ver con consumidores de bienes de lujo, con ciertas características y ciertos gustos, no solo gustos, sino marcas. Creo que eso es otro tema para hablar un poco de cómo funcionan la parte de las audiencias en Facebook y cómo las pueden volver más efectivas. Aparte de eso, una parte de GSP, Gmail Sponsored Promotion, que son los emails que llegan como a las cuentas gratuitas de Gmail por allá en Promotion, que en realidad es pauta, personas que tengan ciertas palabras, ciertos contenidos y ciertos comportamientos. Y aparte de eso, entonces uno puede empezar a hablar en redes de display. Entonces en redes de display dice uno, venga, vamos a buscar audiencias de personas que consuman ciertas clases de sitios que uno identifica con ese consumo de ese tipo. Entonces, no sé, el portafolio, dinero, Wall Street Journal. Entonces uno dice, listo, ¿cuáles esas audiencias y vamos a pautarlo ahí? También hay otro que uno puede llegar y decirle el Visa Advertising Solution. Entonces, venga, vamos a buscar personas que tienen tarjetas de crédito con el rango por debajo, un rango por debajo, y que ya están a punto de subirse a una tarjeta de crédito Black. Entonces, ahí empiezas a articular todo eso. Por ejemplo, ¿qué cosas yo no usaría para un tipo de esto? Además, es muy lógico, yo no usaría Spotify. Porque
si yo quiero sacar una tarjeta Black, pero no tengo cómo pagar los $4 que vale Spotify el mes, porque Spotify pago, cuando yo pago Spotify es para que no me salga pauta. O sea, si a la persona le sale pauta es porque no paga Spotify. Entonces no tiene mucha lógica que yo le vaya a tratar de poner una tarjeta Black o Platinum a una persona que ni siquiera paga Spotify, ¿no? Entonces ahí es cuando uno tiene que empezar también a, ¿cómo decirlo? Personificar las plataformas y entender el por qué sí o el por qué no. Entonces sería un ejemplo de una estrategia de pauta diversificada, varios medios. Otra cosa que yo haría en ese caso, Connect TV, personas con televisores de muy alta gama que ven puro streaming, principalmente de cosas en Estados Unidos. Esa es otra cosa que yo haría. Y además haría algo de geolocalización en puntos muy específicos de la ciudad. Obviamente en este momento no. Pero digamos alrededor de todas las tiendas de lujo que hay, por ejemplo, acá en Bogotá o en los centros comerciales y como muy premium. Entonces ahí mira que estás identificando un buyer persona por unos comportamientos desde distintos puntos de vista. Muy distinto la persona que está, no sé, ¿cómo se llama? Ahí en este corredor largo que hay en el Andino, donde están todas las tiendas de lujo, que se me olvida cómo se llama esa pendeja. Porque se me olvidan esas cosas. Entonces, eso es una parte de geolocalización, pero por otro lado tienes información de Visa, donde sabes esa persona cómo consume y cuánto gasta en dinero promedio mensual y cómo son los medios de pago que usa. Por otro lado tienes el comportamiento de lo que hace en Internet y personas que consuman los sitios muy específicos de economía, finanzas. Aparte de eso tienes todo lo de Facebook con todos los comportamientos y todos los gustos generales alrededor de la marca y las capacidades de gasto. Y aparte de eso tienes Google con las búsquedas directamente. Entonces mira que estás cubriendo un rango bastante amplio. Listo, y si quieres meterle más, hagamos email marketing directamente a la base de datos del banco, que las personas que tienen condiciones para eso. Y los que den clic en eso, entonces hagámosle también remarketing. Entonces mira que ya empiezas a diversificar y una cosa donde solo estás basado en los gustos y donde solo estás basado en las personas que están buscando directamente lo que estás anunciando, se vuelve un universo más grande. Ahora, no quiere decir que todos los meses vayan a convertir lo mismo. Pero es una de las charlas que hemos tenido varias veces con varias personas que trabajan en medios, es que es muy inexplicable por qué meten 700 millones de pesos en televisión en pauta al mes y el mes que está activo toda esa pauta en televisión, el costo por lead baja un 20% en digital. Y se acaba y vuelve y sube otra vez el CPA. Pues si hay una interacción con los medios satélites, yo digo que los medios satélites todavía son importantes, por supuesto. La diversificación de medios, tanto offline como online, es lo que hace que esto funcione. ¿Cuánta gente no ve una valla en la calle y llega a la casa a buscar? Y entonces dice, Google vendió hartísimo. Y mentiras que fue la bendita valla. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de descubrimiento es lo que quiero que entiendan. Así como ustedes usan Internet, así mismo lo usan 7 billones de personas allá afuera. Bueno, 7 billones. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y lo que les digo, piensen las plataformas por fuera de las plataformas, los usos que le dan a esas plataformas por fuera. Esa es la clave para uno poder empezar a triunfar en esto del marketing digital un poquito más competitivamente. Y básicamente, chicos, eso era lo que les quería comentar hoy. No sé si tienen dudas o preguntas respecto al caso. Yo sé que hay un pequeño delay entre la grabación y lo que estoy hablando. Pero nada, si tienen dudas o preguntas, pues claro, ahí estamos disponibles para responderles lo que necesitan. Y nada, espero que les haya gustado esta microintroducción, introspección en marketing digital de redes de display. Y nos vemos en la próxima, chicos. Una feliz tarde.